noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías. Vamos a hablar de los 4 milagros de Nando Yosu. Soy Adrián Mediavilla y a la dirección creativa del proyecto tenemos a Fer Riancho. Esta noche tenemos a un entrenador para hablar de otro entrenador y vamos a descubrir un poco la relación entre Nando Yosu y nuestro invitado de esta noche, que es Lucas Alcaraz. Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería arrancar un poco por el principio, yo creo, de tu relación con Nando, que quizá haya gente que no la conozca, que es hace muchos años, más de 25 años en Granada. Nando fue entrenador del Granada 2 años y tú estabas, bueno, es tu ciudad, y tú estabas por allí, incluso llegaste a entrenar al filial, ¿no? Yo creo. Y luego al primer equipo, lógicamente. Cuéntanos un poco, ¿cuándo conociste a Además Nando? era su ayudante. Yo era el segundo entrenador Pero del tú eras primer un equipo. chaval, tú tenías 26, 27 años. 24, creo que 24. Ahora mismo no te sé decir de un poco por encima, pero creo que eran 24 años. Y cómo consigue un chaval de 24 años que Nando Yosu le contrate de ayudante? Bueno, eran tiempos muy difíciles en el Granada, ¿no? Muchísima penuria económica y yo el año anterior a su llegada había entrenado al filial en tercera división. Y cuando él llegó, pues la junta directiva le propuso, evidentemente porque pensaban en mí como entrenador de proyección, joven y tal, y por abaratar costes, pues que el entrenador del filial simultaneara las tareas con la de segundo entrenador del primer equipo. Y bueno, y así fue un poco como empezó nuestra relación, de no conocernos de nada a, bueno, a luego ser íntimos, pues bueno, estábamos prácticamente todos los días del año juntos, ¿no? Ujú. Nando bueno, había estado en los 80 ya entrenando en Granada, que tú serías ya muy joven, entiendo, todavía más. Y después en los 90, en los 2 años que está ahí en Granada, a él no le salen las cosas como, como le habría gustado probablemente, ¿no? No consigue meter al equipo en segunda, que supongo que era el objetivo en aquel momento. El primer año fue muy brillante, porque en octubre o una cosa así, no te sabría decir exactamente, pero por esa fecha el equipo iba mal, había problemas de impagos, había una situación muy complicada. Y bueno, tuvimos ahí una reunión con los jugadores, tal, algo bastante intenso. Y bueno, se decidió que los jugadores iban a seguir hasta Navidad. Y si en Navidad pues no se había arreglado el tema de los pagos, bueno, pues ya cada uno tomará un poco la decisión que pudiera o que quisiera. Y a raíz de ahí agarramos una racha que estuvimos, creo que fue 19 partidos sin perder. Y pasó el equipo de estar, bueno, pues en la parte baja, no me acuerdo exactamente cuánto debajo, pero a jugar el playoff como segundo clasificado por detrás de Las Palmas. Pero luego en el playoff tuvimos mala suerte, perdimos un partido con el Murcia en casa injusto y tal, y no fuimos capaces de ascender. Y el segundo año el equipo creo que quedó quinto, quedamos en el límite del playoff y bueno, ahí terminó un poco la etapa de Nando en Granada y volvió a Santander y recuerdo perfectamente que volvió de ayudante de Vicente Miera. Sí. Y tu fútbol, digamos, ese Lucas Alcaraz incipiente, primer entrenador, eh, ¿tiene mucho que ver con Josu en la manera de entender el fútbol o estás en otra onda? Bueno, Fernando, si algo compartimos que los dos somos bastante, o era también bastante camaleónico, ¿no? Yo creo que Nando se adaptaba mucho a los jugadores que tenía, ¿no? Los que siempre estamos un poco en equipos con dificultades, somos más de un rendimiento rápido, de un rendimiento adaptándonos a los jugadores, de un rendimiento que realmente te permita ir subsistiendo, ¿no? Nando evidentemente no iba a hacer el mismo fútbol en unas plantillas que en otras porque yo creo que se adaptaba a los jugadores. Mm. Eh, Fíjate, tú hiciste toda tu carrera hasta que llegas a Santander, toda tu carrera, lo más al norte que habías estado, creo que es Dos Hermanas, ¿no? En Sevilla. Y Uh-huh. de pronto pasas del fútbol andaluz a irte al Racing en primera. ¿Cómo es tu llegada? Tú llegas con 36, 37 años en Santander, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio de vida? Bueno, pues la verdad que yo creo que el primer ejemplo en el mundo del fútbol sería muy difícil recordar que un ayudante haya sido con un primer entrenador en una época inicial y luego ese entrenador haya sido ayudante del que a su vez había sido segundo en la primera época, ¿no?
Nando y yo hemos tenido esas circunstancias. De hecho, yo, cuando estaba en el Racing, a pesar de que yo era el entrenador, yo le llamaba Mister a él, ¿no? Yo creo que eso no pasa nunca, que el segundo le llame Mister al primero, ¿no? O sea, que el primero le llame Mister al segundo. Pero bueno, tenía muchísimo respeto, ¿no? Yo creo que Nando había una relación de cariño y de respeto, y no era un ayudante al uso, ¿no? Creo que él estaba apoyándome continuamente y aconsejándome continuamente, pero no en una tarea como era el ayudante, que es más de hacer tareas en el campo, de tal, no, era una relación especial, ¿no? Y bueno, yo llego a Santander, pues, la familia Díaz pues, me da esa oportunidad. Yo creo que buscaban, tras la época de Peterman, buscaban pues, un poco el antídoto contrario, un estado bastante metódico, bastante ordenado, bastante todo lo contrario, ¿no? Y aparte, en el caso de Santi, hijo Santi Díaz, pues se había quedado también muy con aquel partido del 1-5 famoso en segunda división, en el año del ascenso del Recreativo y el año del ascenso del Racing. Y bueno, y como un poco la transformación del tema Peterman surge prácticamente en agosto, después de la Intertoto, pues a mí me llaman y yo llego a Santander un 1 de agosto, pero el equipo lleva entrenando con Peterman desde, no sé, desde mediados de julio, porque jugaron Intertoto, ¿no? Y bueno, y la verdad que, bueno, un cambio de vida importante, pero muy feliz porque fundamentalmente el primer año fue muy bueno, ¿no? Y la verdad que me encontraba súper a gusto en Cantabria. De hecho, mis hijos nacieron allí y ya digo, recuerdo que el primer año fue un año bastante feliz. ¿Tiene que ver algo, Nando, en que tú acabes en Santander? Sí, sí, es una idea inicial de Santiago Díaz, pero evidentemente cuando le preguntan a él, pues esa idea se refuerza muchísimo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, yo creo que un empujón importante dentro de que eso pasara, ¿no? Ujú. Em, Hablamos un poco de esa primera temporada que decías tú que empezó. La verdad es que es verdad que empezó muy bien el equipo, ¿no? Es verdad que había unos jugadores pues de un nivel que, desde luego, para la actualidad del Racing es prácticamente ciencia ficción, pero estaba Benayoun, estaba Javi Guerrero, estaba Fernando Morán, que estuvo con nosotros el otro día. Bueno, había muy buen equipo. ¿Tú cómo planteas tú un poco el juego del equipo? ¿Qué es lo que les pides a esos tíos que al final eran jugadores de mucho talento, ¿no? Muchos de ellos. Pues sí, pues una época en que había algunos jugadores de talento y tal, pero también había muchos canteranos, ¿no? Pero cuando pasó mi época fue cuando el Racing empezó a invertir más, ¿no? Fue cuando vino Ziggy, Chité, Molares, Duche, Garay, bueno, ya se hizo un Racing mucho más potente. Nuestra época era una época más de algunos jugadores de talento y muchos canteranos: Morato, Matabuena, Pablo Casar, Neru, Jonathan, Raúl. No me acuerdo, había muchísimos canteranos. Yo creo que nosotros, la parte brillante de la temporada, que de hecho por eso ganamos muchísimos partidos fuera de casa, ganamos en Valencia, ganamos en Bilbao, ganamos en Vigo, ganamos en Campo del Español, ganamos en Pamplona. Era un equipo, bueno, que se defendía y salía a la contra con ese tipo de jugadores, con Bodipo, con Javi, con Benayoun y con Regueiro. Y Fernandito Morán fue un jugador que recuperé yo, porque llevaba muchos años en el Racing, pero había jugado muy poco hasta mi llegada, y se hizo insustituible. Yo creo que fue un jugador sin a lo mejor tener un poco tanto nombre como los que estamos hablando anteriormente, quizás fue el que hizo el año más brillante y más regular. De hecho, le costó terminar el año porque no estaba acostumbrado a jugar tantos partidos en un año, ¿no? Pero nos hizo disfrutar mucho, ¿no? Nos hizo disfrutar mucho. Con mi juego, normalmente jugaba de banda, jugaba de media punta, pero conmigo jugaba hasta de medio centro y me Mm. hizo disfrutar mucho. Sí, él nos hablaba mucho de ti el otro día en la entrevista que tuvimos con él. Mucho Era y un bien. jugador de una calidad exquisita, ¿eh? Sí, un tío de mucha clase y probablemente infravalorado, ¿no? En todos los años que estuvo en el Racing, sobre todo las dos últimas temporadas que estuvo él allí. Yo creo que, no recuerdo cuál fue la última, pero yo creo que las dos últimas, no sé si fue conmigo, pero la primera fue, Las creo dos que el últimas jugador fueron que, contigo, sí. que más se valoró, ¿no? Que más se valoró en cuanto a las expectativas iniciales que había. Mm, Las expectativas iniciales con él no era de jugador importante, porque el año anterior, los 2 años anteriores, ni en segunda ni en primera, nadie había conseguido ser titular con regularidad. No empezó jugando Pablo Lago, pero recuerdo que al tercer partido lo saqué en el campo del Betis y que empezamos 0-0 y ya no lo volví a quitar en todo el año. ya.
Oye, Lucas, ¿y qué pasa en esa primera temporada? Digamos que hay dos temporadas, ¿no? Una primera vuelta muy brillante y una segunda vuelta donde el equipo pierde fuelle, solo se ganan 4 partidos. ¿Qué pasa? ¿Y se te desfonda el equipo? Pues pasaron algunas cosas, ¿no? Pasó que Bodipo, que había hecho una primera vuelta espectacular, había un problema contractual porque renovaba por una serie de partidos y no se logró poner de acuerdo con el club. Y tuvimos un tiempo con él que no pudimos contar. Y pasó algunas lesiones de jugadores de talento y bueno, y que sí que es cierto que nos costó llegar al final, pero nos costó llegar al final porque hubo un par de partidos en casa que si se hubieran ganado nos hubiéramos salvado con total tranquilidad, que fue de forma consecutiva, curiosamente, no sé cuál fue el primero de los dos, pero fueron dos fotocopias, dos partidazos y ganándole 1-0 al Betis y perder 1-2 en el último minuto, pasa la hora, y ganándole 1-2, o sea, 1-0 al Bilbao y perder 1-2, pasa la hora, con gol, quiero recordar de Yeste, pero no estoy muy seguro. Pero fueron dos partidos que nos condenaron a sufrir. Pues nosotros veníamos de empatar, creo que de Zaragoza, 2-2, y si ganábamos el partido ya está, se había acabado. Nos faltaba ganar un partido, pero claro, fuimos demorando ese un partido y al final lo conseguimos en Pamplona. Con todo eso nos sobraron 2 jornadas, ¿eh? Las 2 últimas jornadas no necesitamos puntuar para salvarnos. Quiero decir que tú además venías de haber descendido con el Recre el curso anterior, ¿no? Y hubo un momento que se te pasó por la cabeza, hostia, voy a bajar a segunda 2 años seguidos con dos clubes. ¿Qué pasa con...? Lo del Recre no tiene nada que ver con esto, ¿no? El Recre fue un equipo que ascendió con el cuarto presupuesto más bajo de segunda división y cuando llegó a primera el Recre arrastraba una deuda histórica importantísima con Hacienda y Seguridad Social que le había hecho casi desaparecer y además no era un club de un dueño particular, sino que era un club del ayuntamiento. Entonces de los 1.100 millones que había de televisión, pagábamos haciendo 800, nos quedaron pues y se inició la construcción de la ciudad deportiva porque el Recre no tenía ciudad deportiva y nos quedamos prácticamente con lo que teníamos firmado más 200 millones para firmar, que en aquella época que no había control financiero los equipos apostaban muy fuerte, ¿no? Entonces era un descenso entre comillas evidentemente no deseado, pero era una situación muy problemática. Con todo eso, ese año conseguimos un éxito espectacular que fue con ese equipo jugar la final de la Copa del Rey, que yo creo que era, bueno, que va a ser muy difícil que se repita esa circunstancia en Huelva. Mm. Em, a pesar de todo, de todas las aventuras de tu primera temporada, decides seguir una segunda temporada en Santander y hay una serie de refuerzos que llegan, pues no sé si te acuerdas tú de Pierini, de Marqués, de Argel, de Arizmendi, y yo creo que Había ganado presente la AFE. salvo el caso de Aganzo, los demás ninguno funciona prácticamente, ¿no? ¿Los habías pedido tú? ¿Te los trajeron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese caso era la propiedad un poco la que hacía el equipo, aunque me podían preguntar y tal. A mí lo que más me, entre comillas, perjudica es que hay un cambio de titularidad en el club, ¿no? El club cambia de titularidad al gobierno cántabro, creo que era más o menos, en diciembre, y prácticamente a los 2 partidos a mí me cesan. O sea que yo creo que cuando hay un cambio de titularidad, pues evidentemente el entrenador no lo tiene, no lo tienen fácil, ¿no? Porque cada uno quiere jugar con su entrenador, ¿no? En aquel momento pues se apostó un poco, se quería volver a lo más cántabro y tal, y vino Manuel Preciado que no podía entrenar, pero se puso una especie de director deportivo y al final, bueno, el equipo lo cogió ganando y tal. Evidentemente no íbamos bien, pero no tan mal y yo creo que me perjudica un poco el cambio de titularidad, pero me quedo por supuesto con los buenos recuerdos. Te iba a decir, ¿tú cómo lo vivías en Santander? Es verdad que de entrada el estadio El Sardinero es propiedad del ayuntamiento y luego siempre ha habido esa relación entre el gobierno cántabro y el club, de patrocinador, de medio dueño, nunca se sabe muy bien exactamente. ¿Cómo lo vivía un tío que viene de fuera y se encuentra en un club tan particular como el Racing en ese sentido? Bueno, yo en esa época, salvo en el último momento, que es cuando a mí me cesan, el dueño era Santiago Díaz. Bueno, era una época en la que yo creo que Santiago pues, estaba un poco valorando la posibilidad de dejar el club y evidentemente eso hacía que como ya había invertido bastante, porque Santiago ya había invertido bastante en años anteriores, pues bueno, estaba un poco apretando el cinturón porque bueno, no querían generar más deuda. En ese momento había un famoso crédito participativo de no sé cuánto dinero y tal, había un
poco problema. Incluso habían tenido que hacer en el verano que yo llegué, por el tema de Dimitri Peterman, una ampliación de capital. Pero vamos, que en mi época, fundamentalmente hasta diciembre del segundo año, era de los días y bueno, el club tenía normalidad, no había esa dualidad. Esa dualidad surge en diciembre del segundo año. ¿Cuál dirías que fue tu momento álgido en Santander? De esa temporada y media que estás en el Racing, ¿cuál fue tu mejor momento? Yo creo que los primeros 4 meses, ¿no? Cuando ganamos en Bilbao, que bueno, en Santander era algo bastante valorado. Ganamos al Valencia en su campo, que ese año el Valencia fue campeón de liga Uh-huh. y creo que fue el único partido que perdió en toda la temporada en su estadio con Rafa Benítez. Y ganamos al Málaga 4-2 en casa, ganamos en Balaído cuando el Celta estaba jugando Champions. Y bueno, hasta Navidad fue una época muy buena, muy buena. Empezamos en el Calderón para irnos de vacaciones de Navidad. O sea, entre el inicio de Liga y la primera Navidad, creo que fue la época más alegre en cuanto a resultados y en cuanto a juego del equipo. Mm. Si el Lucas Alcaraz de ahora con 53 tienes, ¿no? Sí. Sigue siendo muy joven, a pesar de tantos años que llevas, pero si el Lucas Alcaraz de 53 años le tuviera que dar un consejo al Lucas Alcaraz de 37-38 que estaba en el Racing, ¿qué le diría? Bueno, siempre cometes errores, ¿no? Pero yo creo que en el segundo año estuve bastante condicionado por las circunstancias en las que estaba el club, ¿no? El club estaba con un dueño un poco gay queriendo salir, y ya te digo, tengo un gran agradecimiento y una gran estima a la familia Díaz, pero era un momento de fin de ciclo. Y bueno, cuando te cojo un momento de fin de ciclo, bueno, no es fácil que el entrenador se maneja. Que podría haber tomado otras decisiones, tener menos errores o tal, posiblemente sí, pero yo creo que estoy bastante condicionado por las circunstancias. Pero con todo ello, vamos, no renuncio para nada a lo que viví, a lo que sentí y a aquella tierra. Aparte, coincidió un poco que una noticia mala en lo profesional coincidió con una gran noticia en lo personal porque nacieron mis 2 hijos prácticamente en ese momento. Ya. ¿Y cómo es ese momento? Fíjate que tú has tenido, ya lo decías antes, esa relación particular con Nando, donde tú eras segundo y el primero, luego él fue segundo y tú primero, y hay un momento en el cual a ti te cesan y él acaba, tras varios rebotes, acaba dirigiendo al equipo. ¿Que tenéis una conversación ahí? Sí, entre otras cosas, porque cuando a mí me cesan, la primera idea no era de entrenador. La primera idea era Manolo un poco desde fuera y Raúl Ruiz un poco así, estaba un poco todo ambiguo, ¿no? Y lo que pasa es que luego terminó siendo Nando, ¿no? Pero por experiencia y por carisma, ¿no? Pero no, en ese momento justo del cese no era él el sustituto, pero aunque hubiera sido así, no había ningún problema. Además recuerdo que, bueno, nos despedimos, por supuesto, tal, pero yo me volví para Granada y seguimos en alguna conversación telefónica y tal, y yo diría que al año y medio, entro en un hotel a Madrid y yo iba a una reunión con un equipo, precisamente que luego firmé, que fue el Real Murcia. Y él estaba esperando a una reunión con los nuevos propietarios, que eran de Madrid. Y bueno, y empezamos me encontré en la recepción del hotel, ¿no? Coño, Nando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a tomar algo, tal. Vamos a tomar café, una cerveza, no me acuerdo, tal. Y bueno, hizo que estábamos los dos un poco a la defensiva, ¿no? Y no la defensiva en cuanto a nuestra relación, sino a que pintábamos los dos en Madrid, ¿no? Y ya al final empezó a reírse y dice, bueno, ¿tú qué haces aquí? Y digo, joder, pues yo que venía a reunirme con el equipo. Y empezó a reírse. Y dice, no, yo que me han llamado los nuevos dueños, que son de mí, y bueno, para solicitar información, para tal, lo típico cuando llega un dueño de un club, pues imagino que con la persona un poco más representativa, pues intenta situarse donde están. Y fue súper curioso y súper simpático. El otro día se habla mucho, nos han hablado mucho los jugadores que han pasado por el vestuario con Nando, de esa relación particular que tenía él con ellos, incluso de llevárselos a cenar los jueves, salir de copas algún día. Eh, ¿Dónde marcabas tú la línea cuando estabas en Santander entre el entrenador, el amigo, el consejero? Bueno, no lo sé. ¿Cómo gestionabas tú ese vestuario? Hombre, con Nando era una relación de mucha confianza.
porque Granada ganando, bueno, estaba solo y yo estaba soltero, o sea, porque era muy joven. Entonces, prácticamente estábamos desde, no, hombre, no todos los días, pero sí 4 o 5 días a la semana, desde que terminábamos de entrenar hasta por la noche juntos y tal, y luego ya nos despedíamos, o sea que vivíamos prácticamente mucho tiempo. Y luego en Santander, pues evidentemente, bueno, Nando siempre ha hecho esa labor y yo, bueno, estaba hasta donde pensaba que debería estar, ¿no? Si hubo una cena, pues yo una cena, entraba, va, toma una copa, luego ya se va y ya, pues, miras para otro lado, ¿no? Porque además lo mejor, no es nada malo que el equipo salga de vez en cuando. Por tanto, yo creo que en ese sentido él tenía plena confianza en mí, yo plena confianza en él. Mm. Oye, Lucas, hemos estado mirando tu carrera, corrígenos si el dato no es correcto, pero creo que sumas 5 descensos y 2 ascensos, ¿no? En toda tu carrera. Bueno, consumados 2. Lo que pasa es que si tú estás en un club y te cesan a las 7 jornadas, no te pueden contar el descenso en la jornada 38, ¿me entiendes? Bueno, O sea que consumados 2. sabes que Sentar en el banquillo 2. hay un principio en psicología que dicen que las cosas que te quitan te duele el doble de las cosas que ganas. Y la pregunta es, ¿se sufre más un descenso de lo que se disfruta un ascenso o es Sí, sin equivalente? duda, sin duda, sin duda. Sin duda, porque bueno, evidentemente un ascenso se disfruta muchísimo. Yo he disfrutado 2 ascensos, uno ha sido con el Murcia, con un equipo con potencial, pero otro ha sido con el Recreativo, que era absolutamente inesperado. Absolutamente inesperado, porque creo que éramos el cuarto equipo con menos el presupuesto de la categoría, que eran 22. Entonces, bueno, cuando un ascenso no es planificado, pues evidentemente la alegría se triplica, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, los descensos, pero los que tú vives en el banquillo, ¿no? A mí no me puede decir que yo, por ejemplo, el descenso del Levante, cuando yo estoy, me han en la jornada 7, que quiere decir que cuando faltan 31 jornadas y tú solo participas en 6. Entonces, ya te digo. Pero sí, se sufre más, ¿no? Porque evidentemente la alegría, pues, evidentemente te deja mejores recuerdos. Pues el ser humano tiende a intentar olvidar lo malo, pero en el momento el sufrimiento es mayor. Mm. Y después de 25 años entrenando, ¿cómo mantienes esa ilusión? Porque es verdad que Nando, cuando lo veíamos que volvió al Racing con Vicente Miera, tenía más o menos la edad que tienes tú ahora, ¿no? Y él ya parecía que estaba de vuelta y tú, en cambio, no das esa sensación, ¿no? Cuando hablas. Bueno, parecía que estaba un poco de vuelta porque él se volvió a su casa, digamos, ¿no? O sea, como establecer una vida ya de hombre de club, un poco más asentado, un poco fuera de esta vorágine, pero yo en este caso pues sigo con la maleta para un lado y para otro, ¿no? Entonces, por eso esa percepción, a lo mejor, de que él pues era un poco ya asentarse en Cantabria y trabajar dentro del club en distintas facetas como luego estuvo. Mm. Antes hablabas, un momento has hablado de que estuviste en la época justo antes de que el Racing empezase a invertir más, a traer a Zigic, a Smolarek, a Chité, el año de la UEFA, etcétera, etcétera. ¿Te da un poco de pena haber llegado en un momento un poco de transición al club? ¿Crees que podía haber sido otra historia? Bueno, ya te digo, yo el primer año me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, porque aparte de algunos jugadores con talento que realmente lo había, con un perfil un poco de fama, digamos, había muchos chiquillos de la casa, además he estado últimamente por allí, precisamente cuando me firma el Albacete me pilla dando unas charlas al colegio de entrenadores de Cantabria y bueno, te hace mucha ilusión ver otra vez pues, a Pablito Casado, a Moratón, a Oriol, a no sé, gente que tuve y a Pepe Aguilar, que no lo tuve en el Racing, pero lo tuve en el Granada, tal, y bueno, esos chicos, la verdad que tuve una relación muy bonita. Y ya digo, no renuncio a nada de lo vivido, pero no por nada, sino que bueno, fue una relación muy buena. Ya digo, y el primer año tuvimos momentos de mucha alegría, ¿no? Yo creo que el día que ganamos en Bilbao, sobre todo la gente me lo decían antes del partido. Este partido no es un partido más, ¿eh? Este partido no es un partido más. Ganas en San Mamés y tal. Y además también es nervioso porque él incluso antes del partido me dijo, ¿qué te pasa? Porque ganando parecía que no era un hombre que de muchos nervios, pero yo se lo notaba. Hay muchos jóvenes que, ¿qué te pasa?
Y me dice, que yo nunca he ganado en Santander en el banquillo. Y yo, tranquilo, un poco plan tranquilo, tampoco tranquilo, no te preocupes, esta tarde ganamos. Que comimos en un hotel que había en unos túneles antes, es que me acuerdo perfectamente de todo. Y bueno, y luego ganamos y a la vuelta estuvimos con él, con Cholo, tomando algo y tal. Y la verdad que estábamos contentísimos. Yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de Nos Cantabria, contaba, muy buenos. Fernandito Morán nos contaba de ese partido en San Mamés que tú eras muy metódico, creo que él dijo obsesivo con lo de comer pasta antes de los partidos y que tenían que ser espaguetis y ese día os pusieron lacitos y luego te estuvo vacilando porque ganaste en San Mamés gracias a los Sí, lacitos. porque además quiero recordar que él tenía relación con una chica que trabajaba allí en la recepción y tal, mantenía una relación y tal. Y claro, y lo típico, ¿no? Pues en aquella época los entrenadores éramos más maniáticos, yo evidentemente ya no lo soy. Pero sí es cierto que pusieron otra cosa y ya al final del partido me decía, mister, la semana que viene la cito, ¿eh? Yo decía, joder, pues sí, vamos a cambiar el menú. Pues Lucas, yo creo, una pregunta que sí que me ha hecho mucha gente, me ha pedido mucha gente que te la haga, aunque no tenga que ver con Josu, sí tiene que ver con el Racing, que es ¿qué pasó con Jonathan Valle? Porque tú sí que le intentaste aprovechar, era un tío del que todo Santander, toda Cantabria, yo creo que esperaba muchas cosas y no hubo manera, ¿no? Al final. Bueno, Johnny tenía unas cualidades espectaculares, sobre todo en espacios reducidos. Era un chico que tenía una calidad y que tenía una capacidad para ver un pase donde no lo había, increíble. Conmigo era muy joven. Conmigo yo creo que hubo un momento de presión generalizado que a él no le vino bien, porque bueno, parecía yo no me acuerdo qué edad tendría, pero tenía 19 años, una cosa así. Y parecía como que tenía que ser ya importante. Y en ese puesto jugaba Benayoun, de segundo punta muchas veces jugaba Javi Guerrero, Fernandito Morán, tal. Entonces él tuvo sus partidos, tuvo sus momentos. Podía haber tenido más, pero sí que es cierto que cuando yo me fui tuvo menos. Y a mí todo el mundo me decía que por qué no jugaba Jonathan, era un poco la canción. Es cierto que, bueno, que él por lo que sea no encontró ese momento de juego en su juventud, se precipitó mucho las cosas, hizo una pretemporada con 14 años, yo creo que fue una expectativa continua, pero es una pena porque era un gran chaval y aparte tiene una calidad espectacular, una calidad espectacular. No tenía a lo mejor el ritmo ese físico que se necesitaba en la primera división, pero tenía una calidad espectacular. Lucas, una última pregunta. ¿Te ha surgido alguna vez la oportunidad de volver al Racing? No, no. Me gustaría porque, ya digo, es un sitio que le tengo muchísimo cariño, muchísimo, pero no ha surgido nunca la ocasión. Pues Lucas Alcaraz, no te entretenemos más, que además, a diferencia de todos los exfutbolistas que pasan por aquí, tú estás en activo y por muchos años, por lo que parece. Nada, solo desearte que se salve el Albacete y se salve el Racing. Sí, sí. Sería una gran noticia, sí que es cierto, sería una gran noticia. Oye, por cierto, nos decía Merino que la última vez que te vio fue en el funeral de Nando. ¿Cierto? Yo creo que fue un detalle por tu parte, ¿no? Subir hasta Santander a despedir a Nando. Pues sí, yo estaba viendo en Valencia, porque fue la temporada del Levante y la verdad que, bueno, es algo que se hace de corazón, ¿no? Porque, bueno, por muy lejos que tengas que ir a despedir a un amigo, solo lo vas a despedir una vez en la vida. Entonces, si realmente puedes, por mucho esfuerzo que haya que hacer, creo que es algo que hacía de corazón y que de lo que me siento muy tranquilo de hecho, por supuesto. Pues Lucas Alcaraz, muchísimas gracias, mucha suerte y nada, hasta pronto. Vale, muchas gracias, fue un placer. Hasta luego.